Buen día, espero se encuentren bien. Mi nombre es María Camila Charri y el día de hoy me encuentro en compañía de Jordan Ramírez y JD Taborda. A continuación les hablaremos de los artículos que protegen el bien jurídico de la libertad individual y otras garantías, los cuales los encontramos en el título 3 de nuestro Código Penal colombiano, desde el artículo 165 hasta el 204. Sin embargo, solo hablaremos de los que consideramos que se presentan de manera constante o cotidiana dentro de nuestra sociedad. En el artículo 165 de nuestro Código Penal nos habla específicamente sobre el delito de desaparición forzada, en el cual nos dice el particular que, perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, someta a una persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negatividad a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, en el cual encontramos un sujeto activo calificado, siendo en este caso un particular que pertenezca a algún grupo armado al margen de la ley. En este también encontramos un verbo rector que es someter. Adicional, en este artículo nos encontramos con el inciso segundo, en el cual se manifiesta que un servidor público o un particular que esté bajo la determinación o consentimiento promulgados por el servidor público será sometido a la misma pena. Recordemos, compañera, que este delito también trae consigo unos agravantes punitivos en algunas circunstancias, como lo indica el artículo 166 del Código Penal, del cual haré referencia a algunos. En el numeral 2, cuando la conducta se cometa en persona con discapacidad que le impide valerse por sí misma. Las personas con discapacidad son sujetos de especial protección y es por eso que cualquier delito contra estas personas deben ser una pena mayor. En el numeral 8, cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas, debemos ser tratados con dignidad, no ser sometidos a ningún tipo de violencia, tampoco humillación, por ende la condena debe ser severa. También en el numeral 9, cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior o para causar daños a terceros. Muchos utilizan esta práctica ya que es una forma muy cruel que genera un gran dolor a sus familiares, ya que algunos grupos al margen de la ley realizan estos actos para ocultar el delito. También encontramos en el artículo 167 circunstancias de atenuación punitiva, el cual nos dice: las penas previstas en este artículo se atenuarán en los siguientes casos. Primero, la pena se reducirá a la mitad de las 5/6 partes cuando en un término no superior a los 15 días los autores o partícipes liberen a la víctima voluntariamente. Segundo, la pena se reducirá de 1/3 parte a la mitad cuando en un término mayor a 15 días y no superior a 30 los autores o partícipes liberen a la víctima en las mismas condiciones previstas en el numeral anterior. Tercero, si los autores o partícipes suministran información que conduzcan a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá hasta 1/8 parte. Compañeros, yo creo que es de suma importancia tener en cuenta las estadísticas que nos dan desde la ciudad de Bogotá del 30 de agosto del año presente, donde se han registrado 121 casos en los primeros 6 meses de este año, en el cual las mujeres son las que en su mayoría declaran hechos de desaparición forzada, con un 72,7% de los reportes frente a un 27,2% de los hombres. Un ejemplo muy importante que podemos ver en nuestro país respecto a este delito es el caso del líder sindical Pedro Julio Movilla, el cual el 13 de mayo de 1993 su hija Jenny Movilla se quedó esperando a la entrada de su colegio la llegada de su padre, y lo último que se supo de la víctima fue que a las 8 a.m. dejó a su hija en el colegio en el sector Kennedy de Bogotá y nadie respondió por su paradero. Después de 30 años que se ha llevado esa incógnita sin resolverse de la desaparición del sindical, la Corte Interamericana de Derechos Humanos absolve a Colombia por la desaparición del sindical Movilla.
De igual forma no podemos dejar al lado el secuestro simple y el secuestro extorsivo, los cuales generan una vaga confusión con el desplazamiento forzado, ya que estos delitos los encontramos en nuestro Código Penal en los artículos 168 y 169, donde en ambos artículos encontramos un sujeto activo común y los verbos rectores, que son arrebatar, sustraer, retener y ocultar a una persona. No obstante, la diferencia entre estos dos tipos de secuestros es que en el secuestro simple basta con que se prive de la libertad a una persona y en el secuestro extorsivo se exige algo a cambio por su libertad. En este caso, si la conducta es realizada en un medio de transporte para obtener provecho económico, se aplicará igual a la pena. Compañera JD, mira que aquí en el artículo siguiente, en el artículo 170, encontramos las circunstancias de agravación punitiva frente al secuestro, donde a nuestro parecer las que más se ven en nuestra cotidianidad es si la conducta se comete en persona discapacitada, que no pueda valerse por sí misma, que padezca una enfermedad grave, que sea menor de 18 años, mayor de 65 años, o que la persona no tenga la plena capacidad de autodeterminación, o que sea una mujer que se encuentre en estado de embarazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si se somete a la víctima a una tortura física o moral, violencia sexual, y pues durante el tiempo que se encuentra en embarazo, también es una circunstancia de agravación punitiva. Y por último, si la privación de la libertad de la persona secuestrada se prolonga por más de 15 días. En el artículo 171 nos hablan de las circunstancias de atenuación punitiva, donde se refiere que si dentro de 15 días siguientes al secuestro el secuestrador voluntariamente deja en libertad a la víctima, en este caso en el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta la mitad, y para el secuestro simple habrá lugar a igual disminución de la pena si el secuestrado dentro del mismo término fuere dejado voluntariamente en libertad. Cabe resaltar algunos ejemplos sobre secuestro simple y secuestro extorsivo. En el secuestro simple podemos dar un ejemplo basándolo, llevando a nuestro contexto, a nuestra vida cotidiana. Muchas veces las parejas tienen un tal grado de confianza o lo que ahora llamamos como toxicidad, que algunas veces le impiden a su pareja salir, con el simple hecho o motivo de que no puedes salir, nadie te puede ver y te retienen en tu habitación o te retienen en tu casa. Ya esto sería un secuestro simple. Un secuestro extorsivo, hace poco hubo un caso sobre una millonaria recompensa por secuestro del ganadero y empresario Salih Haddad, donde el secuestro se registró este sábado 1 de octubre, cuando delincuentes obligaron a su mayordomo a citar al ganadero y al empresario en su finca y llevárselo con rumbo desconocido. Salih Haddad García, además de ser ganadero, es accionista de una clínica en Montería, y su secuestro estaría ligado a fines extorsivos, de acuerdo con lo que manifestó las autoridades en Córdoba. Compañero Jordan, me parece súper importante lo que estás diciendo, y surge una inquietud que yo creo que le va a surgir también a nuestros oyentes, que es ¿qué diferencia encontramos entre desaparición forzada y secuestro? El secuestro supone una privación transitoria de la libertad. Cuando me refiero a transitoria es que por un tiempo prolongado luego se libera a la víctima. Entonces, una privación transitoria de la libertad que comporta normalmente a un propósito, a diferencia de la desaparición forzada, cuyo propósito es la desaparición misma total de la persona. Listo, perfecto, compañero. Muchísimas gracias por tu aclaración. A continuación, yo voy a hablar sobre el capítulo 4, que es la detención arbitraria. Específicamente de los artículos 174 y 175 del Código Penal, donde en ambos artículos encontramos un sujeto activo calificado, el cual es un servidor público. Para explicarlos más explícitamente, el artículo 174 tiene como verbo rector el privar, y en este caso es privar la libertad a otro abusando de sus funciones como servidor público.
El artículo nos dice exactamente que el servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad incurrirá en prisión. Y el artículo 175 nos habla de que el servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en prisión. El artículo 175 tiene como verbo rector el prolongar, en este caso prolongar de manera ilícita la privación de la libertad de una persona. También debemos de resaltar los artículos 175 y 176 y el 177. En el 175 nos habla de una prolongación ilícita de la privación de la libertad, el cual dice: el servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en prisión. En este tiene como un sujeto activo calificado un servidor público. Y tiene como verbo rector recibir y mantenerla. En el artículo 177, que es el desconocimiento de habeas corpus, que dice lo siguiente: el juez que no transmite o decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su transmisión incurrirá en prisión. Debemos de resaltar qué es el habeas corpus, pues este es un mecanismo que nos otorga la Carta Constitucional, el cual nos ayuda a salvaguardar uno de los derechos más importantes para los ciudadanos, que es la libertad. Y por esta razón tiene un fin muy importante y a su vez se encuentra enlazado con el bienestar y la vida digna de las personas. Por lo tanto, es importante conocer las características de este instrumento. También es muy importante hablar sobre los delitos contra la autonomía personal. Para eso voy a tocar el tema del artículo 178, que es tortura, el cual dice así: el que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto cometido que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o de coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Aquí encontramos que hay un sujeto común, un sujeto activo común. También podemos notar o escuchar que su verbo rector es infrinja, ya porque nos dice que el que infrinja dolor o sufrimientos graves a una persona con ese fin de obtener esa información o de castigarla por algún acto que ella haya cometido, incurrirá en este tipo penal. También es de muy importancia hablar sobre el inciso 2, ya que también incurrirá en prisión las personas que cometan el tipo penal con fines distintos mencionados en el inciso primero. También encontramos algunas de las circunstancias de agravación en el artículo 179 del Código Penal. Primero, cuando el agente sea integrante del grupo familiar de la víctima, es decir, un padre hacia su hijo o hija, etc. Segundo, cuando el agente sea un servidor público o un particular que actúe bajo la determinación o con la aquiescencia de aquel. Es decir, cuando el servidor público, los servidores públicos sabemos que son los que trabajan para el Estado, cometen este delito o utilizan a otra persona para que cometan ese tipo penal. También tenemos el numeral 3, cuando se cometa en persona discapacitada o en menor de 18 años o mayor de 60 años o en mujeres embarazadas. Como ya lo he manifestado antes, estos son sujetos de especial protección y que por ende se hace la pena mucho más grave cuando son hacia ellos. También en el numeral 6, cuando se cometa para preparar, facilitar o ocultar o asegurar el producto o la impunidad de otro delito, o para impedir que las personas intervengan en actuaciones judiciales o disciplinarias. Es decir, que cuando un testigo lo hacen citar a una audiencia, personas inescrupulosas pueden llegar hacia él y cambiarle su versión mediante estas torturas, y otras veces se puede convertir en un homicidio. ¿Por qué en homicidio? Cuando se tortura a una persona y para esconder lo que se realizó, es mejor, lo optan por asesinarla para que no se descubra lo que pasó. Compañero Jordan, ya que hablas de este último punto, en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá,
Las autoridades investigaban un doble homicidio de hombres que fueron hallados con signos de tortura en la vía hacia Bello. Las víctimas no tenían heridas por arma blanca o disparos, pero sí tenían envueltas sus cabezas con papel chicle y las manos amarradas hacia atrás. Sus cadáveres fueron abandonados sobre la nueva avenida regional a la altura de la 37 de Bello, en dirección con el municipio de Copacabana. ¿Qué nos puedes decir respecto a este caso relacionado con lo que nos estás hablando del delito? Es un claro ejemplo de tortura agravada por el numeral 6, que lo acabé de mencionar, ya que pues al momento de esas personas torturarlas, quién sabe con qué fin, lo que hicieron fue ocultar esa tortura mediante el asesinato de esas personas. Entonces sería una tortura agravada. Listo. Podemos también hablar del desplazamiento forzado, que es uno de los consecuencias que ha sufrido bastante Colombia en nuestros últimos años. Este artículo es el 180 y dice: el que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión. Podemos notar que aquí tiene un sujeto activo común y utiliza como verbo rector la arbitrariedad. Alguno de sus agravantes es cuando la conducta la cometiese un servidor público, cuando se cometa en persona discapacitada o en menor de 18 años o mayor de 60 años o mujer en embarazo, como ya lo habíamos mencionado, son sujetos de especial protección. Gracias, Jordan. Tercero, cuando se cometiera a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes, como lo estamos viendo antes, como la tortura. Ya que tocas el tema del desplazamiento forzado, y es algo que abundantemente lo encontramos en Colombia, hace 2 años aproximadamente, en el año 2020, cerró con alrededor de 90 casos en los que más de 28.509 familias, o de personas, de 8.192 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento a causa de hechos violentos vinculados de conflicto armado, de acuerdo con información dada por la Defensoría del Pueblo. Bueno, vamos a tocar otro tema, el artículo 188A, que nos habla de la trata de personas y nos dice más o menos así: el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación, ya sabemos que incurrirá en prisión. Aquí podemos encontrar un sujeto activo común. El sujeto activo común, ya que este artículo hace referencia en la palabra el que. Puede ser cualquier persona que puede realizar esta acción. Y encontramos verbos rectores como capte, traslade, acoja y reciba. En este tema con fines de explotación, tenemos que leer el inciso 2 para explicar qué es la explotación. Entonces se entiende como explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas de esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual y otras formas de explotación. También encontramos en el artículo 188 una circunstancia de agravación punitiva. En el primero podemos encontrar que es cuando se realiza en personas que padezcan inmadurez psicológica, trastornos mentales, enajenación mental y trastornos psíquicos temporales o permanentes. También en el numeral 2 encontramos como consecuencia la víctima resulta afectada en daños físicamente permanentes o en lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño en la salud de forma permanente. Y como último, en el numeral 4 podemos encontrar cuando el autor o partícipe sea un servidor público, que en este caso sí sería un sujeto activo calificado. Jordan, entonces mira que un claro ejemplo de esto puede ser cuando, sobre todo ya se veía en los años de los 70, 80, 90 en adelante,
que era que publicaban anuncios en los periódicos ofreciendo oportunidades de trabajos en el exterior, y una vez que las personas iban al lugar, ellas eran trasladadas a otros países, eran despojadas de sus documentos personales, manteniéndolas en muchos casos en servidumbre sexual sin no tener algún pago y sin poder regresar a Colombia. Sí, exactamente, es un claro ejemplo de trata de personas, ya que muchas personas utilizan este medio para engañar a las personas y aprovechándose de su ¿cómo decirlo? De su falta de oportunidades laborales, muchas gracias, de su trabajo. Entonces hacen que estas personas caigan en esa red para luego las personas inescrupulosas cometer este delito de trata de personas y llevarlas al exterior con fines de explotación que ya habíamos mencionado anteriormente. Muchas gracias, compañeros, por la explicación. Ya para finalizar, vamos a hablar de el tráfico de niñas y adolescentes y el irrespeto a cadáveres. En el tráfico de niñas y adolescentes lo encontramos exactamente en el artículo 188C del Código Penal, en el cual tenemos un sujeto activo común y como verbo rector intervenir. El que intervenga en cualquier acto o transacción en virtud de la cual un niño, niña o adolescente sea vendido, entregado o traficado por precio en efectivo o cualquier otra retribución a una persona o grupo de personas incurrirá en prisión. Es importante tener en cuenta que el consentimiento dado por la víctima o sus padres o representantes o la persona que esté al cuidado no constituirá causal de exoneración ni será una circunstancia de atenuación punitiva. En este mismo artículo encontramos como unos puntos donde la pena se aumentará si se hace como en estas circunstancias, pues. La primera es cuando la víctima resulte afectada física o psíquicamente, con una inmadurez mental, un trastorno, ya sea de forma temporal o permanente. Cuando el responsable sea pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y el primer civil del niño, niña o adolescente. El autor o partícipe sea un funcionario que preste servicios de salud o profesionales de salud, servicio doméstico o guarderías. Y finalmente, si el autor o partícipe es una persona que tenga como función la protección y atención integral del niño, niña o adolescente. Camila, mira que se ve mucho como en estos momentos, ya que están emigrando los venezolanos. Un ejemplo de esto puede ser que las madres venezolanas que están alquilando a sus hijos a los colombianos para que vayan y pidan dinero y la gente pueda, pues para que ellos puedan generar lástima y que aún así tengan pues como un ingreso económico, y nosotros los miramos en la calle y nunca pensamos pues que estuvieran infringiendo esta norma, este delito. Y sí, es verdad, la cantidad de personas, tanto de otro país, el país vecino Venezuela, como colombianos, han tomado como uso a estos niños, niñas y adolescentes para generar ingresos porque no tienen forma de suplir sus necesidades básicas y se les hace y se les facilita mucho más hacerse en los semáforos o alquilar a sus niños para poder suplir las necesidades. Correcto. Otro punto que quería tomar ya para finalizar es hablar acerca del irrespeto a cadáveres, que es un suceso que pues no se nota mucho, pues sucede más que todo en zonas alejadas, que es el irrespeto a cadáveres, que lo encontramos en el artículo 204 del Código Penal y dice más o menos lo siguiente: el que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos actos de irrespeto incurrirá en multa. Aquí encontramos un sujeto activo común, ya que cualquier persona lo puede realizar. También encontramos el verbo rector de sustraiga, ya que hace referencia a la forma en cómo tienen ese cadáver, o sea, es decir, irrumpir en la tumba y tomarlo. Y también nos da una circunstancia de agravación,
que es en el inciso segundo, y dice esto: si el agente persigue finalidad de lucro, la pena aumentará hasta en una tercera parte. Es decir, si yo hago ese irrespeto a cadáveres con el fin de lucrarme económicamente, ganar un beneficio o una utilidad, estaré incurriendo en esta agravación. Mira, compañero Jordan, que casualmente sé de un caso en el municipio de Fresno, en el departamento del Tolima, donde un hombre irrumpió en el cementerio del municipio y profanó la tumba de su madre, por el simple hecho de que cuando su madre estaba en vida no le dejó herencia ni nada escriturado a nombre de él, porque pues la señora no tenía mayores bienes. Y el señor ya ha dañado la tumba de la mamá en más de 3 ocasiones, porque la arreglan y él, por la rabia de que sus hermanos sí están bien económicamente y él no, vuelve y daña, profana la tumba de su madre, porque la culpabiliza a ella. Sí, es un delito que más que todo se lleva a ese contexto, ya que el respeto a cadáveres puede ser de una forma, ya sea como los conozcamos, de forma profana, de brujería, o puede tener otros fines o una forma de remordimiento hacia esas personas. Pero no significa que por eso debemos estar irrespetando los cadáveres, ya que todos somos dignos, incluso hasta cuando estamos muertos. Entonces es un tema muy complicado y que todas las personas no entienden. Listo, muchísimas gracias, compañeros. Esto fue todo por hoy. Esperamos que la información que brindamos por este medio haya sido acertada y entendida por todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.